en estos momentos al abogado César Gutiérrez Priego y al sensei Ramiro Padilla Tondo. Ya llegaron para la mesa favorita, con mucho respeto para todos, la mesa favorita de la gente, todos los martes aquí en Sin Censura. Querido César, abogado, especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional, y sobre todo, mi abogado en el caso contra el pelón, el sin albur, el pelón Gomis. Te saludo con mucho gusto, César. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, mi querido Vicente, me da muchísimo gusto que siempre que me presentas me prestas mucha atención en los detalles y eso se agradece siempre. Yo te presto el pelón, no te preocupes, yo te lo presto, no te preocupes. No, claro, ya sabes que aquí estoy para servirte, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me da gusto que también el buen sensei esté por aquí con nosotros. Sé que tenemos poco tiempo, pero queremos aprovecharlo y creo que va a estar sabrosa la plática. Claro que sí. Ramiro Padilla Tondo, escritor, analista político y también miembro de esta familia Sin Censura, el pelón original. Mi querido Ramiro, ¿cómo estás? El pelón más sexy de las redes sociales. ¿Cómo te va, Ramiro? Muy bien, síguele, pinche Vicente, y al rato no te la vas a acabar, cabrón. Desde ahorita te estoy advirtiendo, ¿eh? Así que prepárate. Oiga, a ver, déjenme iniciar con esto. ¿Cómo ves, César? ¿Cómo ves, Ramiro? El presidente Jesús Ramírez, hoy en la mañanera se anunció que el 25% del gasto destinado a publicidad del gobierno será para garantizar seguridad social de periodistas independientes con 5 seguros del régimen obligatorio del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una inversión inicial de 760 millones de pesos. Hoy se abrió el registro, pero además considero que se abre una posibilidad, una avenida histórica, que los periodistas independientes, que aquellos más desprotegidos, que aquellos más vulnerables, pues se beneficien del presupuesto que en el sexenio anterior Enrique Peña Nieto se lo repartía al teacher López Dóriga, a Oscar Mario Beteta, tú ya sabes, mi querido César. Claro, a Carlos Loret de Mola y a todos aquellos innombrables que por ahí hemos conocido y vimos durante muchos años en las televisoras. Mira, a mí me da mucho gusto porque es congruente el presidente y entiende las necesidades. Incluso ustedes lo saben, cuántos medios grandes de circulación nacional, de medios masivos, utilizan a muchos periodistas como freelance. Entonces, imagínate, ellos mismos no lo respetan este derecho social y que el gobierno diga, ok, nosotros el dinero de publicidad que estamos gastando, pues obviamente ese dinero que se está gastando y que está recolectando, pues lo vamos a utilizar para apoyar a los que realmente hacen el trabajo, que son a los que vemos todos los días en las giras, los que vemos todos los días en la mañanera, los que vemos que sacan las notas, porque incluso ahora los medios de comunicación tradicionales se nutren de lo que sale en las redes sociales y de las notas que sacan muchos de estos periodistas y muchos de los periodistas como los que trabajan aquí en la familia Sin Censura. Entonces creo que es lo más congruente, ¿no? Lo que está haciendo el presidente de la República y lo más justo. Así es. Ramiro Padilla Atondo, creo que muchos compañeros, muchos conocidos se van a poder beneficiar de este esfuerzo que va contrario a lo que dicen de que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la prensa. Será para los prostitutos de la información, ¿no? Porque esto que hace el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es para los verdaderos periodistas de a pie. Si mal no recuerdo, en el libro de Jaque a Peña Nieto y su imperio corrupción, se habla obviamente de una partida que se utilizó para medios de comunicación que rondaba los 60,000 millones de pesos. Esa partida para medios de comunicación obviamente no se reflejó en los reporteros de a pie. El mismo Jesús Lemus lo ha dicho, hay personas que ganan 60, 100 pesos al día por andar de reporteros, porque lo hacen de corazón, porque saben que es una profesión, es un camino de vida el periodismo, sobre todo para los reporteros en provincia. Y esta medida me parece totalmente acertada, porque así tendría que haber sido desde hace muchos años. Los reporteros independientes deben de tener una base, deben de tener un recurso como muchas personas en el país. O sea, las personas que realmente hacen la chamba, como dice César, y no se les beneficia lo más absoluto, pues obviamente esto habla de
del estado de bienestar universal. Eso significa que los recursos de nuestros impuestos van a caer obviamente en donde tienen que caer y no en los bolsillos de los grandes magnates como este cuate del Universal que tenía más de 80 escoltas del Estado Mayor Presidencial. Imagínate con el salario de esos 80 escoltas, cuántos seguros sociales se lo podían haber pagado a sus reporteros de a pie de ahí mismo del Universal, pero obviamente pues se habla de que todo para acá, nada para allá. Ustedes quieren entrar, tienen que sufrir, se tienen que sacrificar, y solamente algunos reporteros estilo Condesa, como Loret de Mola, López Dóriga, que tienen yates y propiedades por cientos de millones de dólares, pueden pagar un seguro privado, pero en cambio los reporteros de a pie, que creo que son un poquito más de 300,000 trabajadores de la información en México, sobre todo los medios, de los medios escritos, pues obviamente sí requerían esta medida, y me parece muy acertado, y me parece que puede ser una de las primeras medidas para dignificar el trabajo de aquellos que proveen la información. A mí me parece muy interesante, muy importante, porque es sobre todo la gente la que pica piedra, la que hace el trabajo de a pie, la que menos favorecida es por todos estos contratos, estos dislates. Si no, pregúntale al imbécil de Ricardo Alemán, que se benefició con millones y millones de pesos del presupuesto, tiene apartamentos en Polanco, o sea, ni a sus mismos trabajadores les daba seguro social el imbécil de Ricardo Alemán. Entonces, obviamente, pues qué bueno que haya una medida como esta, mi querido Vicente. Así es, y otro tema que pongo sobre la mesa, acabo de revisar la cuenta de Twitter de Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y todavía no sube algo relacionado a esta investigación que nos señalaba Santiago Nieto, ex titular de la UIF, había dejado armada sobre los flujos de dinero que llevaban a Peña Nieto. Recuerden que se lo pregunté por aquello de la visa dorada a Peña Nieto en España, su vida de millonario, la desaparición de los expedientes originales de la Casa Blanca y el carpetazo que ya se le tuvo que dar a este caso. Y bueno, el presidente hoy me dice que le va a pedir a Pablo Gómez que aclare si hay una investigación a Peña Nieto, porque él no estaba enterado de esto que nos confió Santiago Nieto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan importante es en esta exigencia de justicia? O tal vez en la otra posibilidad de la que hablaba Santiago Nieto en su momento, César, la comisión de la verdad, la creación de una comisión de la verdad para entender la magnitud de lo que, por ejemplo, como lo decía Ramiro Padilla Tondo, nos plantea el maestro Jesús Lemus en su libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Yo lo vería perfecto, Vicente. A ver, es nada más por lógica, fíjate, no hay que ser magos, ¿no? Supongamos, sin conceder, que Peña Nieto no gastó un solo peso desde que fue gobernador del Estado de México. Y supongamos que ganaba en promedio 250,000 pesos mensuales. Eso nos da en un año la cantidad de 3 millones de pesos. Súmenle otros 500,000 pesos si les gusta que le hubiera tocado de aguinaldo, de esos aguinaldos chulos de 45 días, y que ese dinero, como no gastaba nada por ser gobernador, lo pusiera a un rendimiento. Perfecto, 3,5 millones de pesos por año. Eso por 3 años, ¿cuánto nos daría? Pues nos daría 20 millones y medio. Ok, 20 millones y medio de pesos es muchísimo dinero. Y supongamos que ya siendo presidente de la República, una cantidad parecida. Estamos hablando de 41 millones de pesos. Explíquenme de dónde Peña Nieto puede sacar una visa como la que le dieron cuando tienes que tener inversiones por más de 2,5 millones de euros. Aunque no hubiera gastado un peso y hubiera ahorrado desde el día 1 que era gobernador del Estado de México, podría haber juntado esa cantidad. Y lo mismo pasa con todos los expresidentes de México. ¿De dónde me salen que los hijos de Salinas son empresarios y jamás en su vida han trabajado? ¿De dónde me sacan que los hijos de Zedillo tienen para haber comprado casas de decenas de millones de dólares y no pagan ni la pensión del hijo de Erika Buenfil? ¿Y de dónde si jamás en su vida han trabajado? Esos sí son unos corruptos, ¿no? ¿De dónde me sacan, por ejemplo, que Vicente Fox tenga el rancho que tiene? Que, por cierto, ya por el amor de Dios, díganle que ya no fumen la mota que anda cultivando, porque se avienta unas impresionantes, ¿no? Lo mismo con Felipe Calderón. Zedillo y Calderón hicieron el otorgar concesiones a empresas extranjeras y posteriormente ellos formar parte de los consejos de administración, en donde existen consejos de administración en donde no se sabe quiénes son los que aportaron lana. Entonces, pues obviamente creemos o suponemos que ellos son parte del consejo de administración porque ellos mismos se vieron el chanchullo.
pero que me expliquen de dónde sacan esas fortunas multimillonarias, porque aunque hubieran ahorrado, yo creo desde el preescolar no les alcanzaría para tener esas cantidades de dinero. Entonces yo creo que sí es necesario, creo que ya es una exigencia que existieran comisiones de la verdad y que sea el mismo Congreso de la República quien los cree y apoyados por medio de las diferentes fiscalías y de la unidad de inteligencia financiera. Creo que sería un logro maravilloso que la gente se pudiera dar cuenta que no quede impunidad para con todos estos ladrones de la patria. Ramiro Padilla Tondo, ladrones a la patria, pero que siguen muy quitados de la pena. Yo por eso sigo poniendo el dedo en la llaga. De hecho, yo se lo comenté directamente al doctor Santiago Nieto, que yo lo hacía como servicio, como contribución a mi patria, si desde la trinchera puedo, entre comillas, presionar para que estos cabrones tarde o temprano enfrenten a la justicia, Ramiro. ¿Qué te puedo decir? Hay muchísimo que se ha escrito sobre el asunto. Yo les recomiendo a ustedes La invención del poder del escritor tijuanense Federico Campbell. Él habla básicamente de uno de los mecanismos bajo los cuales se guiaba la corrupción, y este es el secretario de administración de un gobierno estatal, por ejemplo. Adivinen ustedes quién fue el secretario de administración de Arturo Montiel. Peña Nieto. ¿Qué es lo que hacía un secretario de administración de un gobierno? Pues obviamente justificar todos los gastos y justificar el robo del dinero. En el caso de la estafa maestra, pues ya no les alcanzó porque se vieron muy descarados y pues dijeron ya no chinguen. En el caso de Javier Duarte, que se robaba 1,118,000 pesos por hora, estuviera dormido, estuviera despierto, pues obviamente la manera en que los políticos, por eso son políticos. La inmensa mayoría de los políticos en México se meten a la política porque es una manera de hacerse rico rápidamente. Más del 50% de las nuevas fortunas en el país provienen de personas que nomás han trabajado en la política. Esto es que han sido servidores públicos. Esa es la razón por la cual obviamente Peña Nieto, que mucha gente lo tachaba de pendejo, pero de pendejo no tiene nada. Ahí mismo podemos referirnos al libro de Jesús Lemus, que es maravilloso, Jaque Peña Nieto y su imperio de corrupción. Pues obviamente ahí Lemus explica que Peña Nieto lo que pasaba es que si él no tenía un ambiente controlado se trababa. Por eso, pues el cuate estuvo en una academia de inglés 2 años, ¿cómo que no hablaba inglés Peña Nieto? Pero el asunto es que estos contubernios, por ahí se dice también que lo mínimo que te deja un estado son 100 millones de dólares, mi querido Vicente. Imagínate, si un estado como Tlaxcala, como Quintana Roo, como Colima, cualquier estado, te puede dejar 100 millones de dólares a un gobernador mínimo de comisión por ser gobernador, por repartir contratos y obras, pues imagínate a nivel federal. Por ahí está el asunto de Jesús Cervantes, que se pregunta que qué pasó con las acciones de Repsol en el tiempo en el que Felipe Calderón fue secretario de Energía. Por ahí voy a subir el link, que de repente sucede que se vendieron las acciones de Repsol por 2.500 millones de dólares y a alguien le quedó una comisión del 10%, que son nada despreciables 250 millones de dólares. Por eso uno se pregunta, pues, ¿de qué viven? Pregúntate de qué vive Calderón también, de qué vive Fox. ¿Por qué no hay una auditoría? Todavía fíjate, en Estados Unidos, todas las declaraciones de impuestos son públicas. Tú puedes averiguar cuánto ganaba Obama cada año y cuánto ganó Donald Trump, cuánto está ganando Joseph Biden. Pero en México ni siquiera sabemos cuánto gana el chingado güey, el del tarado del Marco Cortés, que se negó a decir cuánto gana. O sea, para que se den una idea. Obviamente es este imperio de corrupción al cual le dimos fin en el 2018 que empezamos a desmantelar y obviamente yo pienso que igual el presidente nunca se imaginó qué tan profunda era la corrupción, que todos estos cuates son príncipes de Mónaco, estos cabrones, ¿no? O sea, llevan una vida de príncipes. Creo que por ahí vi hace poco un reportaje donde el hijo de Romero de Champs compra y vende propiedades y ya juntó con 2 propiedades que vendió, juntó como 300 millones de pesos. Y ese es el hijo del secretario el que era secretario del sindicato de Pemex, que no tenía tanto poder. Ahora imagínate un presidente, un gobernador del Estado de México. ¿Cómo la ves? Sí, está cabrón, está muy cabrón. Por eso creo que es tan relevante insistir en el caso de Peña Nieto. Si es por ahí o si es Calderón, el que sea, el que sea. Oye, César, ¿cómo dice Alito? ¿Qué erguiza salvaje le pusiste al expresidente Vicente Fox? Y es que escribe cada cosa. Escribió Fox en Twitter: Morena perdió 9 millones de los votantes de López. En 2018 López llegó a la presidencia con
25.1 millones de votos que recibió a través de su partido Morena. En las elecciones de este domingo, esta organización consiguió apenas 16.1 millones de votos. Gran victoria para Va por México. Y que le conteste el abogado. Las drogas destruyen. Aquí el claro ejemplo. Mira que no entender que solo hubo votaciones en 6 estados de la República, de acuerdo a sus propios cálculos y sin hablar de densidad de población. Si en 6 estados Morena obtuvo el 16.1 millones de votos, por 5 serían 80.5 millones. Y a eso súmale lo que también le contestó Santiago Nieto. No, es que se puso de pechito, dice, por favor quítenle el celular al señor. El padrón de los 6 estados era de 11.7 millones de personas. ¿Sí te diste cuenta de que solo hubo elecciones en 6 entidades de las 32? Postdata, las drogas destruyen. Y sí, mi querido César, está cabrón Fox. Sí, por eso te decía que a mí eso de la venta de la marihuana está bien, pero no consumas lo que vendes, mi querido amigo. La verdad es que ya vemos a un muy deteriorado Vicente Fox, que a alguien le debería quitar el celular real. Fíjate, pero yo sí agradezco que este tipo de personajes participen en política, porque nos damos cuenta que gracias a personajes como Marco Cortés, como Vicente Fox, como Diego Fernández de Ceballos, como Alito Moreno, ¿no? Como el mismo Porfirio Muñoz Ledo, lo único que hacen es que la gente no los vea como una opción real. Vimos, y es más que claro, la debacle de la oposición en México, ¿no? Me encantan estos tweets, yo que toda mi vida he sido apostador, ¿no? Pues del que llega con 6 pesos al casino, sale del casino con 2 y sale corriendo y gritando emocionado diciendo que ganó. Oye, mi hermano, pues si llegaste con 6 y perdiste 4, pues obviamente no te fue muy bien, ¿no? Y es lamentable que traten de justificar, pero te das cuenta que no solo es ya una pérdida de la realidad en la que vive Vicente Fox, pero como él lo están, toda esta bola de personajes panistas, ¿no? Como Diego Fernández Ceballos, como Javier Lozano, que bueno, es nada más claro que Javier Lozano esté apoyando a un candidato para saber que va a perder. O sea, es impresionante. O sea, son de esos saladitos que ya sabes que no los quieres, ¿no? O sea, que dices, por el amor de Dios, mi hermano, aquí no te quiero, pero ni por equivocación. Pero es tan grande su soberbia que no aceptan la realidad, que todavía salen a decir que ganaron, que quieren salir con este tipo de datos, a querer dar lecciones de moralidad. Y ahí es donde yo les digo, y las personas que se lo celebran, por el amor de Dios, o sea, y dicen que supuestamente la gente de izquierda, los chairos, somos los ignorantes. Ese ha sido el grave problema. Creo que la gente ha despertado. Las redes sociales le dan una gran ventaja a la gente de checar de forma directa la información y de contrastar y ver quién dice verdades y quién dice mentiras. Y por eso los medios de comunicación masivos han dejado de ser esa herramienta de control que en antaño utilizaban. Pero sí, por el amor de Dios, Martita o alguien de los Sagún, quítenle el celular a Vicente Fox, por el amor de Dios. Ese hombre no tiene que estar tuiteando. Mi querido Ramiro, también escucho tu opinión y sobre todo con lo otro que puso sobre la mesa César. Están para reírse, no solamente por lo que dicen, sino por lo que hacen. Ya ves, el saco de pus duró más su voz como vocero de la Coparmex de lo que duró el supuesto triunfo del truco allá en Tamaulipas, mi querido Ramiro. No sé si se han dado cuenta, pero cada que Javier Lozano sale felicitando por su cumpleaños a alguien, lo meten al bote. Ya es un clásico de Twitter, ¿no? No sé si han visto que aviso parroquial, lo quiero felicitar a fulano de tal, y luego anda huyendo, lo andan persiguiendo, lo metieron al bote, ¿no? Entonces, el mejor predictor de quién es quién va a entrar al bote la próxima vez es Javier Lozano. Es el mayor predictor con 100% de acuracidad de saber quién va a entrar al bote, gracias a este cuate Javier Lozano, pues que obviamente es un payaso. Hay que recordarle al auditorio de Sin Censura que Javier Lozano, el saco de pus, es el papá del outsourcing. Es el que dejó a esta generación que tiene 25, 30, 35, 40 años, es el que los dejó sin jubilación, sin contratos, sin nada de eso. Hay que recordar que el rey del outsourcing, uno de los socios de estos cuates,
pues tuvo que huir del país por todo lo que desfalcó. Acuérdense que anda huyendo por ahí al rey del outsourcing. Pero para que recuerden, como secretario del Trabajo, Javier Lozano, el saco de pus, precarizó a toda una generación de mexicanos. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese imbécil y qué podemos esperar del otro cuate del Fox? El que siempre te digo, Vicente, siempre le digo a César, que ese es como la vaca en el tejado, nadie sabe cómo semejante animal llegó tan alto, y es el ejemplo claro del pinche Fox, que no sabemos o sea, hasta la fecha es uno de los, hay que preguntarle a Jaime Maussan, ¿no? O sea, es uno de los misterios del tercer milenio. ¿Qué pedo con este güey? ¿Cómo es que llegó a presidente? Ay, con ustedes. Para cerrar, oye, César, ya podemos hablar de que se ha desmontado esta mentira, esta narrativa de que el presidente está vinculado con el crimen organizado para proteger o pactar o hacer negocios con el cártel de Sinaloa, o ves que seguirán con esta cantaleta, porque pareciera que tomó fuerza antes de las elecciones y hoy no lo he escuchado tanto, no lo he visto tanto. Bueno, lo que pasa es que la narrativa iba en el sentido, incluso en mi columna hablo de quiénes fueron los ganadores y los perdedores de las elecciones. Y ahí menciono que es curioso, exactamente los dos estados donde Morena no gana, ¿no? Que es Aguascalientes y Durango, el grupo criminal preponderante es el cartel de Sinaloa. Y en los que gana Morena, los carteles preponderantes no es el cartel de Sinaloa, sino que son diferentes grupos criminales. Entonces la narrativa no les salió, no les funcionó como tal. Yo lo he explicado, las narrativas las construyen con base a la idea que quieren ellos vender. Y obviamente la forma más fácil de venderla era decir, como el presidente de la República fue y saludó a la mamá del Chapo, y desde ahí se empezó a decir que tenían un pacto negociado con el cartel de Sinaloa. Curiosamente, les pongo los ejemplos, cuáles son los grupos criminales preponderantes en cada una de las zonas, y en los dos, curiosamente, donde el grupo preponderante es el cártel de Sinaloa, quien ganó fue la oposición. Entonces, pues obviamente la narrativa como tal ya no les vende, ya no les funciona, entonces por lo mismo la han dejado por segundo lado, pero verás que nuevamente en algunos meses va a volver a agarrar fuerza, porque viene la madre de todas las batallas, mi querido Vicente, que es el Estado de México. Y el PRI no está dispuesto a dejar ir al Estado de México y no quiere ir en alianza con el PAN, porque el candidato ahorita más viable del PAN, que es Enrique Vargas, es el que mejor posicionado está, el que trabajo ha estado haciendo en el Estado de México y el que podría competir ante una eventual candidatura de la maestra Delfina, al grado de que el mismo Higinio Martínez, el senador, que levantó la mano, está dispuesto a sumarse ya a los esfuerzos para que la maestra fuera la posible candidata. Entonces creo que por ahí es importante empezar a checar esto, porque verás que la narrativa nuevamente la empezarán a manejar. ¿Por qué? Porque lo quisieron hacer conforme a crearle un miedo a la ciudadanía. Y nos dimos cuenta que la ciudadanía no solo no tuvo miedo, sino que tuvo que vivir, sí, el acarreo político, elecciones de Estado, pero por parte de la oposición. Lo pudimos ver todo lo que sucedió en Aguascalientes, lo que sucedió en Durango, incluso lo intentaron en Tamaulipas. Lo que pasa es que en Tamaulipas la gente también reaccionó. Y yo te puedo asegurar que aunque hay 8 puntos de diferencia a favor del candidato de Morena, la realidad es que debieron haber sido 20. Y nada más que no pudieron con todo este trabajo de Estado. Y recordemos que Cabeza de Vaca se está jugando, el que no queda el gobernador que él quiso imponer, y se está jugando terminar en la cárcel. ¿Por qué? Porque veremos que ahora la Suprema Corte de Justicia determinará si existe o no el fuero, y el gobierno federal está dispuesto ya para detenerlo. Entonces, yo creo que veremos a un gobernador fugado, mi querido Vicente. Mañana se define el futuro de Cabeza de Vaca en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y obviamente la cobertura la encontrará usted aquí en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Para cerrar, mi querido Ramiro, esto de las narrativas, ¿cómo tienen chicles que tiran a la pared, como siempre digo, y no les pegan? Esto de que a López Obrador está vinculado al narco ya se dejó de escuchar, porque ahorita el golpeteo es por no haber ido a la Cumbre de las Américas, y mañana será por lo de Cabeza de Vaca. Así está la oposición, sin brújula. Son como el doctor Simi, perdón, son como el doctor Simi, genéricos intercambiables, sus opiniones. La puede opinar cualquiera y no vas a notar la diferencia. Simplemente que este ballet que han hecho todos estos cuates de la derecha, pues obviamente es una mega payasada. Ahora,
tengo que confesar y tengo que decir, y con todo el respeto, que le mando un saludo cariñoso y afectuoso a la profe Nora Rubalcaba, que se la rifó en Aguascalientes, que a pesar de todo, con 30, 40 puntos que le ponían, perdón, en desventaja en las encuestas, terminó rebasando, pero obviamente ya sabemos cómo funcionan los mapaches electorales. Yo les digo a los de la derecha desde este momento, si son tan buenos, si sus ideas son tan buenas, pues ganen derecho, hijos de la chingada, ganen derecho, o sea, aviéntense el tiro derecho y si la gente no les favorece, pues órale, que aguanten, pero no, obviamente la derecha es, perdón, le llamo yo cleptopolítica. Lo que hace la derecha es cleptopolítica. ¿Qué significa la cleptopolítica? Es llegar al poder para robar. Uno de los ejemplos que hablamos al principio del segmento, mi querido Vicente, es básicamente la cleptopolítica que hizo Peña Nieto, que le permite tener un retiro dorado, como a su tío Montiel le permite tener un retiro dorado, y como todos ellos. Ahora, ¿qué pasa con todos estos cuates como el imbécil de Madrazo que sale todos los días a decirle, mira las Raki, mira que es un dictador, el López Obrador, y el otro, ay, sí, que se mueran los pitufos. Y tú dices, estos pendejos son los que guían a la derecha. Que no mames. Pero bueno, Vicente, ¿qué te puedo decir? Decía anoche con Rafa Herrera en el programa que tuvimos, que por cierto, las vistas de estos canales sin censura de Rafa Herrera, en un buen día yo hablando solo, junto más espectadores que ayer tuvieron este cuate Leo Zuckerman, el Carabagre de Jorge Castañeda y el Aguilar Camín, estaba viendo el programa de la noche y nadie los peló. Eso es un síntoma de que la gente ya no se traga esos canales de YouTube, o salen en vivo, lo hacen el especial, cuando gusten checar, que es la hora de opinar, no sé qué la chingada. No, es un síntoma de que eres un fenómeno del internet, hermano. No, pero no por eso, César, ya sé que soy un fenómeno de internet, que soy el más guapo de todos, eso no hay duda, pero no, a lo que me refiero es que de a poco van quedando en el descrédito, y leí los comentarios y todo el mundo pegándoles hasta con la cubeta, diciéndoles, es que nadie les cree, es que son unos mentirosos. Eso es sintomático, mi querido Vicente, mi querido César, de los tiempos que vivimos. Acá es donde está la verdad con nosotros. Y como dice Vicente, y también digo yo, dice César, no nos crean ni a nosotros. Ahí están los datos duros, ustedes saben cómo está el asunto. Y ya para cerrar con lo de las elecciones, señores, obviamente pueden tener una victoria pírrica la oposición, pero recuerden que el que llega a robar, pues al final, como decía, creo que fue nuestro compañero José Armando Rocha, dijo, ya hay más gobernadores del PRI en la cárcel que gobernando. Entonces esperemos que pronto podamos decir lo mismo de los panistas. Ya hay más gobernadores panistas en la cárcel que gobernando, mi querido Vicente. Mi querido Sensei, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus proyectos? Claro que sí, está a punto de salir Cartas un Facho, el audiolibro del Pequeño Chayo Ilustrado, espero que salga esta semana o la otra. Voy al estudio a grabar, que espero la próxima semana Cartas un Facho para que ya salga el audiolibro, sobre todo para nuestros amigos de Estados Unidos, que muchos de ellos ya sabes que todo el tiempo andan en la carretera y me dicen, Ramiro, hazles audiolibros, tengo como 18 libros, voy a tratar de grabar unos 10 o 12 en audiolibro para mis hermanos de Estados Unidos, y pues ahí están los paquetes todavía, estamos vendiendo los paquetes, están en Twitter fijados, el paquete Maradotti, hojas en ruta, para que la gente los compre, con eso vamos a financiar parte del tiraje de Cartas un Facho, y pues síganme, @Ramiro Atondo, @Chairo Ilustrado, y pues en mi canal, que por cierto quiero agradecerles a todos, ya llegué a mis primeros 10,000 suscriptores, y pues síganos ahí entre Chairos y Fifís, nuestra cadena hermana, con mi querido César, y pues nos vemos el viernes entre Chairos y Fifís para hablar de todo un poco y de nada, y la gente se enoja, que nos dice, ¿y cuál es el tema? Y le decimos César y yo, pues que no hay tema, cabrón. Muy bien, muy bien. No es tema, mi amigo. Oye, mi querido César, tú también, por favor, comparte con la gente en dónde te pueden seguir, en dónde te pueden leer, en dónde te pueden escuchar y ver. Mira, mi Twitter es @CésarGutiPri. Los invito a mi canal, que es Fifi Network. También pueden buscarme como César Gutiérrez Prego y los manda ya a Fifi Network. Y ya saben, aquí en las participaciones que tenemos, mi columna todos los martes en La Silla Rota, los jueves mi columna y videocolumna en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Y obviamente, pues invitarlos a que si tienen oportunidad, vean el programa de hoy de la mañanera. Hay un joven talento que se llama Vicente Serrano que le hizo unas preguntas al presidente.
que si sigue así yo le auguro que tendrá mucho éxito el día de mañana. Eres un cabrón, César, pero estamos al pendiente, pues, no se pierda esa participación del joven, sobre todo joven, cabrón, con tanta pinche cana. Mi querido César, mi querido Ramiro, me voy a despedir más temprano que de costumbre porque salgo corriendo a una cena de trabajo. Adelante. Yo pensé Jueves. que tenía cita. No se le olvide que el jueves ya tiene compromiso, por favor. Sí. Yo pensé que tenía la cita con el fiscalía, prostólogo, ¿no? Tenía cita con el prostólogo ahora. Te lo presento No, después, si le quieres. están ofreciendo una chamba. Le están ofreciendo una chamba. Va a ser piloto, pero de pruebas, una fábrica. Pues mira, Ramiro, a mí me dicen el manotas, prepárate, cabrón. Ahí lo dejamos. ¿Me quieres hipnotizar? No, escoge, porque ya no. No, es que está viendo con el proctólogo cuál es el dedo que van a escoger. Y dice, mira. Pero bueno. Escoge. Mucho que Dios los bendiga y suerte en tu cena y éxito. Nos vemos. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias a César Gutiérrez Priego. Gracias al maestro Ramiro Padilla Tondo, pero sobre todo, gracias a usted. Me dicen que si la cena va a llevar fallas técnicas, no puedo. Estoy en este estricto, ¿qué digo estricto? Brutal régimen alimenticio. Este programa de 40 días que espero se noten los resultados. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.